Hola, buenas. Quería compartir un poco, una cosa que Dios me está enseñando y me está recordando en estos días de estar en casa. Y hay un texto que ayer me vino a la mente de pensar en quién es Dios. Y eso es una pregunta que todos nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. ¿Quién es Dios? No se trata de contestar según mi iglesia o mis padres o mis abuelos o mis amigos o mi esposa o mi esposo. Pero tú, ¿quién es Dios? ¿Quién crees que es Dios? En la Biblia veremos esa pregunta en un momento, pero hay una historia del Antiguo Testamento que nos enseña una cosa que sale vez tras vez. Y es la importancia de recordar quién es Dios y cómo es Dios. Y voy a leer un texto que sale en Josué, el capítulo 4. En el contexto de aquí es cuando los hebreos van a entrar en la tierra prometida y tienen que cruzar el río Jordán. Y es curioso porque llegan ahí en el momento cuando está más lleno el río y baja la corriente del agua más que nunca, en el momento con más corriente de todo el año. Y Dios dice que va a parar las aguas para que pudieran cruzar el río en tierra seca. Y entonces pasa así que, los sacerdotes tienen que poner los pies en el agua y después se abre el agua. Y al final, después de cruzar, sale un trozo más. Entonces, la historia hasta ahí sale en el capítulo 3 de Josué. Voy a leer desde el capítulo 4, el versículo 1. Dice: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal de vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esa historia tiene un detalle muy importante. Sí, Dios abrió el río, eso es cierto, y sale aquí bien claro. Pero después Dios también dijo una cosa muy importante. Dijo: quiero que recordéis esto. Y vez tras vez vemos ese mismo detalle que sale en la Escritura. Recordad, recordad. Y no quiere que simplemente la gente que había cruzado ahí recordase. Dice: mira, sacad piedras de aquí y déjalas donde vais a pasar la noche. Y mañana, cuando los hijos preguntaren, bueno, todos nosotros que tengamos hijos, sabemos que los hijos preguntan.
y preguntan y preguntan. Pero el corazón de Dios es que ellos también recordasen. E incluso que los nietos y bisnietos y las generaciones sepan cómo Dios obra. Entonces Él usa en esta historia las piedras como un monumento para recordar. Y a veces nosotros necesitamos piedras así. Igual no es una piedra como las que están detrás de mí. Igual es otra cosa, pero quiere que nosotros recordemos que Él es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que dividió el agua en el río Jordán, el mismo Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el final. El mismo Dios que, según Pablo en Filipenses, dice que Él que comenzó la buena obra en nosotros, lo va a terminar, va a comenzar, perdón. El mismo que empezó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. Perdón, mi español ahí ha fallado un poco. Va a perfeccionar la obra que empezó en nosotros. Es el mismo Dios y quiere que nosotros recordemos esa verdad. Tantas veces, cuando todo va bien, igual ni pensamos en Dios. Y cuando nos viene una tormenta, vemos las olas, vemos el viento, vemos los ataques y olvidamos que tenemos un Dios con nosotros, Emmanuel. Y tenemos un Dios fiel y un Dios que tiene el poder para hacer muchísimo más que podemos imaginar. Como habíamos visto en el estudio anterior, tenemos a Jesús con nosotros en la barca. No hay ningún momento que Dios nos olvide. Puedo decirlo otra vez. No hay ningún momento cuando Dios nos olvide. Eso es importante. No sé cómo te sientes hoy. No sé cómo te sientes ahora mismo. Puede que te sientes solo, estando en casa sin poder salir. Incluso si hay otra gente en casa, aún así te puedes sentir solo o sola. Pero Dios ha dicho que está ahí, que estará con nosotros hasta el final. Igual te sientes con miedo, pero la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado el espíritu de miedo. El miedo viene del enemigo. Igual no sabes qué va a pasar en el futuro. Ves las noticias y el tema del mercado. Nadie sabe cómo va a salir de esto. Pero Dios nos promete un futuro. Y es el mismo Dios. El Dios que hace cosas tan grandes. Es el mismo Dios de hoy. Entonces para nosotros es importante recordar. Y si dices, pero yo no conozco a Dios, está bien, Él nos ha dado su palabra con historias. Y vemos aquí cómo Dios obraba y usaba a gente que no eran personas perfectas. Eran personas como nosotros. Pero una persona imperfecta con Dios en su vida puede ver el poder de Dios para su gloria. No se trata de que me veas a mí y dices, ese Dan es muy majo. No se trata de eso. El deseo es que veas Dios en mí y que yo vea Dios en ti. Dios nos ha creado. Dios nos ha salvado. Dios nos perdona. Y Dios es fiel. Y es más grande que cualquier cosa que nos puede venir.
pero es importante. Cuando nosotros estemos en un momento de inseguridad, volver a esas piedras, esos recuerdos de cómo Dios obra, porque Él es fiel. Para terminar, quiero leer un pasaje que sale en Mateo, con la pregunta que había dicho al principio. Entonces voy a leer, sale en Mateo 16, empezando en el versículo 13, o sea, Mateo 16, 13, dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo aquí tengo que confesar que yo a veces, yo intento ponerme en la historia. Y yo puedo imaginarme estando en la presencia de Jesús y muchas veces cuando Él preguntaba una cosa, la gente no podía responder. Pero aquí dice: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ya aquí el versículo 14 dice: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ellos tenían que estar tan contentos de poder contestar. Pero la pregunta no paró ahí. Después, Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Yo ahí puedo imaginar que había un momento de silencio. Uno de esos momentos que son momentos incómodos, que nadie sabe qué decir, porque de repente ya no podían contestar. Pero siempre Pedro rompía momentos así. Desde el 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Eso es la verdad. Y es Él quien está en la barca con nosotros. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, eso es la realidad. Pero nosotros tenemos que ver esa realidad. Tenemos que vivir esa realidad. Pero el primer paso es contestar esa pregunta. No vale solo quedarnos con la primera pregunta de ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No podemos quedarnos simplemente contestando ¿qué dice mi vecino o mis abuelos o mis padres o mis hijos? No podemos hablar de otra persona. Yo tengo que contestar esa pregunta para mí. Y tú tienes que contestar esa pregunta para ti. Y solo hay una verdad. Pero si yo llego a ese punto como Pedro, de decir, mira, es el Señor. Entonces ya el siguiente paso es reconocer lo que significa eso para mí. Es reconocer que el mismo Dios que veo aquí en todas las páginas es el mismo Dios que está conmigo y que me conoce. Me conoce mejor que yo me conozco a mí mismo. Y me ama. Y está conmigo. Y estará conmigo. Nunca estoy solo. Y es la misma verdad para ti. Entonces, ¿quién es Jesús? Y al ver que es el Señor, que es la vida, la verdad y el camino, el único camino al Padre, después de ver todas las cosas que nos dice,
tenemos que recordar que es el mismo Dios aquí que aquí, en el presente. Espero que el Señor te bendiga ricamente. Y en este momento de inseguridad del mundo, espero que veas que hay un sitio donde podemos encontrar esperanza. Y como siempre, si tienes una duda, una pregunta, o incluso una cosa que dices, yo no estoy de acuerdo porque yo creo tal cosa, escríbeme, yo te contestaré. O incluso si tienes una pregunta y quieres que hable así en forma de vídeo, envíame un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es cfctafalla@gmail.com. Yo te contestaré. Pero la pregunta para nosotros hoy es, ¿quién dices? ¿Quién digo que es Jesús? Es una respuesta no solo de palabras, pero de acciones. Porque nuestro Dios es fiel y está con nosotros.